Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, pero también más turbulentas, del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar con Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. Pero esta vez vamos a explorar un lado un poco más, digamos, intenso. Vamos a hablar de momentos en los que, según los rumores y las especulaciones, Can Yaman llevó a Demet Özdemir al límite, convirtiéndose en su peor pesadilla. Antes de que empecemos, quiero recordarles que todo lo que vamos a discutir hoy se basa en información que circula por internet, en revistas y en las redes sociales. Así que, como siempre, tomémoslo todo con una pizca de sal y recordemos que al final del día, son personas reales con vidas reales. Aquí en el canal nos encanta el chisme, pero siempre con respeto y conscientes de que la verdad completa solo la conocen ellos. Y hablando de cosas reales, si te gusta este tipo de contenido, si te encanta el drama turco tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré el chisme más jugoso para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre fue un tema candente. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Erkenci Kuş, la química fue innegable. La pantalla explotaba con cada escena, y los fans enloquecieron, pidiendo a gritos que su romance traspasara la ficción. Y por un tiempo pareció que así era. Hay esos momentos de esperanza, cuando todos creíamos en el amor verdadero. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas, escapadas secretas y miradas cómplices. Los fans estaban eufóricos. Almohadilla Candem era la pareja del momento, y todos daban por hecho que su amor era tan real como el que veíamos en la pantalla. Recuerdo que las redes sociales eran un hervidero de comentarios, montajes de fotos, y hasta teorías conspirativas sobre su relación. Era una locura total, pero una locura hermosa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set, de celos, de egos chocando. Y aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, el ambiente se empezó a enrarecer. Esa sensación de que algo no encaja, de que la sonrisa ya no es tan genuina, de que las miradas se esquivan. El radar del chisme empezaba a sonar. Uno de los primeros rumores que empezó a circular tenía que ver con el comportamiento de Can Yaman fuera del set. Se decía que a pesar de la imagen de galán encantador que proyectaba, en realidad era bastante exigente y perfeccionista, tanto con él mismo como con sus compañeros de trabajo. Hay el típico chico malo con fachada de príncipe azul. Siempre hay que tener cuidado con esos, chicas. Algunas fuentes afirmaban que Can era muy crítico con el trabajo de Demet, especialmente al principio de la serie. La presionaba para que diera lo mejor de sí misma, a veces de una manera que ella consideraba demasiado intensa. Se comentaba que Can la reprendía en público por errores menores, lo que la hacía sentir avergonzada y frustrada. Imagínense tener que lidiar con eso todos los días, bajo la presión de las cámaras y la mirada de todo un equipo. Pobre Demet. Imagínense la situación, están en el set, rodeados de cámaras, luces y un equipo entero observándolos. Y de repente tu compañero de trabajo con quien supuestamente tienes una relación amorosa, te está criticando frente a todos. Debe ser una pesadilla. Y no solo una pesadilla, sino una humillación en toda regla. El ego, chicas, el ego es un monstruo. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Algunos rumores también sugerían que Can no lo hacía con mala intención. Decían que él veía un potencial enorme en Demet y que simplemente quería ayudarla a alcanzar su máximo nivel. Que lo hacía desde un lugar de querer que ella brillara. Pero claro, la forma en que lo hacía era el problema. Como dice el dicho, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Otro punto de fricción, según los rumores, eran los celos. Se decía que Can era muy celoso de la atención que Demet recibía por parte de otros actores y miembros del equipo. Al parecer, no le gustaba que Demet pasara mucho tiempo con otros hombres, incluso si era por motivos profesionales. ¡Ay, los celos! El veneno más antiguo del mundo, y el que más relaciones ha destruido. Se rumoreaba que Can llegaba a controlar con quién hablaba Demet,
e incluso a interrumpir conversaciones que consideraba demasiado amistosas. Esta actitud posesiva, según algunos, llegó a asfixiar a Demet, que se sentía constantemente vigilada y controlada. Imagínense vivir así. Sin libertad para hablar con quien quieras, sin poder ser tú misma. Una jaula de oro. Pero como siempre hay dos lados de la moneda, también se decía que Demet era muy coqueta y que disfrutaba de la atención masculina. Algunos rumores apuntaban a que ella alimentaba, sin querer, o queriendo, los celos de Can. Hay esas dinámicas peligrosas. El juego del gato y el ratón que siempre termina mal. Además, se comentaba que Can tenía una personalidad muy dominante y que le gustaba tener el control de la situación en todo momento. Esto se traducía en que a menudo tomaba decisiones por Demet sin consultarle, y que esperaba que ella acatara sus órdenes sin cuestionar. El machismo en su máxima expresión. Esta actitud, según algunos allegados a la pareja, hacía que Demet se sintiera infravalorada y poco respetada. Al parecer, ella quería tener voz y voto en la relación, pero Can no se lo permitía. Todas queremos ser escuchadas y valoradas, chicas. No podemos permitir que nadie nos haga sentir menos. Pero no todo era culpa de Can. También se decía que Demet tenía un carácter fuerte y que no era fácil de manejar. Algunos rumores apuntaban a que ella también era celosa y que no le gustaba la atención que Can recibía por parte de sus fans femeninas. La guerra de los celos. Un círculo vicioso que solo genera dolor y resentimiento. Se comentaba que Demet a veces se ponía de mal humor cuando Can se tomaba fotos con sus fans o cuando recibía cumplidos de otras mujeres. Esta actitud, según algunos, provocaba discusiones y tensiones entre la pareja. Hay la inseguridad. La peor enemiga de una relación. Otro punto de conflicto, según los rumores, era la diferencia de prioridades entre ambos. Can estaba muy enfocado en su carrera y en convertirse en una estrella internacional. Demet, por su parte, también quería triunfar, pero al parecer valoraba más la estabilidad y la tranquilidad en su vida personal. El choque de ambiciones. Cuando uno quiere conquistar el mundo y el otro solo quiere paz. Se rumoreaba que Can a menudo anteponía su trabajo a la relación, lo que hacía que Demet se sintiera abandonada y poco valorada. Al parecer, ella quería que Can pasara más tiempo con ella y que le dedicara más atención, pero él no siempre estaba dispuesto a hacerlo. El fantasma de la distancia emocional. La sensación de estar sola, aunque estés acompañada. Y aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos insiders que prefirieron mantenerse en el anonimato, ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo, revelaron que las discusiones entre Can y Demet eran a veces muy fuertes, llegando a escucharse gritos y portazos en el set. Uy, eso ya es otro nivel. Se decía que Can tenía un temperamento explosivo y que a veces perdía el control en las discusiones. Que decía cosas hirientes que luego lamentaba, pero que el daño ya estaba hecho. Las palabras, mis amores, son como flechas. Una vez que las lanzas, no hay vuelta atrás. Con el tiempo, las tensiones entre Can y Demet se hicieron cada vez más evidentes. Aunque intentaban mantener las apariencias en público, era evidente que algo no iba bien. Los rumores de separación se intensificaron y finalmente la bomba explotó. El final anunciado. La crónica de una muerte anunciada. Can y Demet anunciaron su separación, dejando a los fans devastados. Aunque ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la ruptura, se especuló que las tensiones en el set, los celos, las personalidades dominantes y la diferencia de prioridades habían sido demasiado para la relación. La tormenta perfecta. Una combinación de factores que hicieron imposible que la relación sobreviviera. Después de la separación, Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet se quedó en Turquía y siguió trabajando en proyectos televisivos. Cada uno por su lado, intentando reconstruir sus vidas. Aunque ambos han tenido éxito en sus carreras, la sombra de su relación con Erkencikus siempre los ha perseguido. Los fans siguen soñando con una reconciliación, pero hasta ahora, no hay indicios de que eso vaya a suceder. El eterno y sí. La esperanza de un final feliz que quizás nunca llegue. Y es que a veces, la magia que vemos en la pantalla no se traduce en la vida real. Las relaciones son complicadas y el mundo del espectáculo puede ser especialmente difícil para mantener una relación sana y equilibrada.
La fama, el dinero, la presión, todo eso puede corromper hasta el amor más puro. Así que, volviendo al título del vídeo, llevó Can Yaman a Demet Özdemir al límite, convirtiéndose en su peor pesadilla. Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que su relación fue intensa, llena de altibajos, y que al final, no funcionó. Y aunque nos duela como fans, tenemos que respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al final, solo ellos saben la verdad. Pero para darle un giro a este chisme, no podemos olvidar la perspectiva de Demet. Aunque ella nunca habló abiertamente sobre los problemas con Can, sus expresiones, sus silencios y algunas declaraciones indirectas nos dan pistas de cómo vivió ella la relación. Por ejemplo, en una entrevista después de la ruptura, Demet habló sobre la importancia de la independencia en una relación y de no perder la identidad por complacer a la otra persona. Esas palabras suenan a que se estaba refiriendo a algo en específico. También se dijo que Demet buscó terapia después de la separación para procesar todo lo que había vivido. Eso nos indica que la relación la afectó profundamente. Y es que salir de una relación así, con tanta presión mediática y tantas emociones encontradas, no es fácil. Así que pensando en todo esto, quizás peor pesadilla sea una exageración, pero sí podemos decir que Can Yaman, con su personalidad dominante, sus celos y sus prioridades, puso a Demet en una situación muy difícil. La llevó al límite, la hizo cuestionarse a sí misma y la obligó a tomar una decisión dolorosa. Y quizás al final, esa decisión fue lo mejor para ambos. Para que cada uno pudiera seguir su camino y encontrar la felicidad, aunque no sea juntos. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos discutido se basa en rumores y especulaciones, así que tomémoslo con pinzas. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales y que merecen respeto. Y si bien es divertido especular sobre sus vidas, no debemos olvidar que al final del día, no sabemos lo que realmente pasó entre ellos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman fue la peor pesadilla de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más chismes jugosos sobre el mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.